Entonces, que una vez más, que trata de este pequeño PowerPoint, trata de explicar, de complementar el video que hemos visto y tratar de explicar todas aquellas partes o algunas de esas partes que son más importantes para nosotros para entender cuáles son las etapas previas a la revolución industrial y al capitalismo. Y por esa razón, el título de esta presentación es Condiciones y causas de la revolución industrial y del capitalismo. Podía, antes yo había empezado, cuando realicé este PowerPoint, había empezado escribiendo orígenes del capitalismo y de la revolución industrial, pero no se trata, no era un título exacto, no se trataba de un título exacto porque al final no se trata eh, sí, se trata de los primeros, de cómo se nacieron los primeros, las primeras características capitalistas, de cómo surgieron esas características capitalistas en la sociedad, pero se trata de eventos al final que el capitalismo utilizó para su propia realización, implementación, digamos, como le estaba explicando anteriormente. Porque, por ejemplo, el liberalismo, y aquí vamos a diapositiva siguiente, por ejemplo, el liberalismo, que todavía viene después del Renacimiento, pero el liberalismo no es, aunque sea ahora, hoy en día conocida como la doctrina que respalda el sistema capitalista, puede ser visto también afuera de los y valorado diversamente afuera de los cánones capitalistas. El Renacimiento es una etapa importante y fundamental que lleva a la revolución industrial, porque en el Renacimiento hay unos cambios increíbles eh, que, que, que evolucionan, que hacen que aportan un cambio gigantesco en la historia humana, porque en el Renacimiento eh, hay cambios como el descubrimientos científicos y geográficos de un cierto nivel, como por ejemplo en 1492 el descubrimiento de América, de las Indias, por parte de Cristóbal Colón. También la figura representativa de este momento es esta que ustedes pueden mirar aquí, que es el hombre de Vitruvio, que ejemplifica, por parte de Leonardo da Vinci, que ejemplifica el espíritu de esta época. Y ahora le voy a decir por qué. Por varias razones. Y casualmente, eh, Leonardo la hizo en 1492, mismo año del descubrimiento de las Américas por parte de Colón. ¿Por qué esta imagen es el manifiesto del Renacimiento, de la época renacimiental? Porque en el Renacimiento se pasa desde un enfoque teocéntrico, se pasa a un enfoque antropocéntrico, mientras que la Edad Media se caracterizaba por poner al centro de todos los estudios y poner la atención sobre todo en lo divino. Ahora, con el Renacimiento, esta atención se transfiere hacia el hombre. Es el hombre al centro de todos los estudios y se empieza a desarrollar un humanismo
retomándolo de los clásicos, de los tiempos de la antigua Grecia y de la antigua Roma, y por esa razón, al mismo tiempo, se redescubren los clásicos griegos y romanos, y si se pone el acento nuevamente en las obras eh, filosóficas de los griegos, como Aristóteles, como Platón. También hay otro descubrimientos muy importantes, científicos muy importantes, que son como la revolución copernicana, ¿no? El heliocentrismo. Se pasa desde la visión tolemaica, en la cual era la Tierra al centro del universo, al centro de nuestra galaxia, ¿no? Mientras que con la revolución copernicana, Copérnico nos dice que no es así, que es el Sol que está en el centro y todos los planetas giran en su alrededor. Todo esos descubrimientos son, digamos, la revolución, constituyen la revolución previa, la revolución más importante previa a la revolución industrial que vendrá muchos años después. Pero en ese momento es importante, en nuestro análisis, este momento es importante porque el centrarse en los estudios en la razón, en el hombre, significa también un análisis un acercarse a valorizar la razón humana más que la voluntad divina. Y esto es importante, será importante para llegar al momento de la revolución industrial. También los descubrimientos geográficos serán fundamentales, obviamente, por desarrollar el comercio y hacer que este comercio se vuelva más internacional y eh, digamos que podemos hablar en el Renacimiento de la del primer desarrollo de un comercio globalizado. La globalización empieza, digamos, los primeros esbozos atisbos de globalización se ven en esa época. Época que, frente a todos esos cambios, tiene que revolucionarse también en el ámbito político. Y es por esta razón, por todas estas razones, que se desarrolla el Estado moderno en esa época. Estamos a caballo del siglo XV, siglo XVI, cuando se nace el Estado moderno en su forma inicial, que es la forma absoluta, el Estado absoluto. O sea, el feudalismo, que está caracterizado por toda esta dispersión de poderes feudales y varios centros de poder, desaparece para ceder el paso al Estado. O sea, se necesita para sustentar este comercio, esta nueva forma de comercio hacia las Indias, hacia el nuevo continente americano, y también para fortalecer el comercio hacia el Oriente, eh, China, Asia en general. Se necesita una organización política más fuerte, más grande, como la estructura estatal. Porque el Estado puede, entonces es la suma de todos los poderes feudales, ¿no? Que, como hemos visto en el video, se reúnen bajo un solo señor, que es el rey ahora, que puede disponer, tiene la capacidad, un rey que tiene un poder absoluto en ese momento, ¿no?
y que tiene entonces la capacidad de reunir eh, la, el dinero suficiente para mantener un ejército grande que pueda asegurar, que pueda darle seguridad a este comercio y a los mercaderes en sus viajes hacia el Extremo Oriente o hacia el nuevo continente recién descubierto. También ese ejército se necesita también, como hemos visto en el video, para conquistar nuevos territorios, ganar guerras y asegurar la entrada de oro y plata en las cajas del rey para que se pueda mantener. Se empieza un círculo vicioso para que a través del oro que entra se puedan seguir manteniéndose las tropas. Se desarrolla entonces el mercantilismo, que es el antecedente primitivo de lo que será el capitalismo, del cual podemos decir que el capitalismo toma ese ejemplo mercantilista en consideración para construirse su propia personalidad. Hemos visto que surge la burguesía y empieza a desarrollarse como una clase social bien definida y muy importante, tal vez la más revolucionaria del momento, porque de ella surgen los cambios eh, más relevantes en esa época. La unión, la alianza de los mercaderes, de los capitalistas comerciales con los campesinos, hace que los artesanos y los gremios sufran económicamente durante esa época, hacen que los campesinos también puedan gozar inicialmente de unas mejores condiciones que pero a lo largo llevarán a la migración, al éxodo rural. Y una mejora de las condiciones, porque la mejora de las condiciones genera inicialmente un aumento demográfico. Ese aumento demográfico hace que no todos los campesinos al final se encuentren en situaciones satisfactorias y quedan en su mayoría, sobre todo las mujeres, en ese momento desempleados, aún más, poco a poco la tasa de desempleo aumenta y se ven forzados poco a poco a abandonar las tierras para buscar eh, fortuna en las industrias. Porque poco a poco las industrias se van desarrollando, como hemos visto también en el video. Pero no será ese boom que veremos en la revolución industrial. En el Renacimiento también, gracias a la política mercantilista, se empiezan también a desarrollar sociedades y compañías que representarán que podríamos definir como proto-capitalista, o sea, que anticipan el, las sociedades capitalistas de la revolución industrial, que veremos durante la revolución industrial o a partir de la revolución industrial. Otras características, otros eventos históricos que han llevado a la revolución industrial seguramente fueron el movimiento de la ilustración y del racionalismo,
la burguesía misma, la Revolución Francesa, el Estado liberal y el liberalismo. Pero vamos con orden. El relacionalismo y la ilustración que hacen hincapié en, el humanismo renacentista y entonces valoran increíblemente la razón como el motor, el cultivo de la razón como el motor del progreso para la humanidad entera. Y entonces ese racionalismo también será un ingrediente del capitalismo y lo hemos visto, ¿no? No hemos visto que el Homo economicus está caracterizado por un alto porcentaje de racionalismo, pero naturalmente este racionalismo llevado a sus extremos hace que lleva también a aquellas incongruencias que caracterizan el sistema, que caracterizarán después el capitalismo, ¿no? Y, o sea, esta excesiva racionalidad, como dice Weber, y lo miraremos mañana, llevará el hombre a encerrarse adentro de una metafórica jaula de acero, de hierro, que impide al final eh, ser, actuar con mayor flexibilidad. Y, y ese es un racionalismo también que en la dinámica capitalista no toma en cuenta los efectos devastadores y el respeto de hacia la naturaleza, ¿no? Y entonces no toma en cuenta el respeto hacia ella, hacia la naturaleza, con todos los efectos negativos que hemos visto, que ya hemos considerado y que volveremos a ver a lo largo de este curso. La burguesía hemos dicho que es una clase social importante, fundamental en ese entonces, que lleva y asume los valores de la Revolución Francesa de 1789, los valores entonces de libertad, igualdad y fraternidad. Son valores importantes, todos reconocemos el valor y lo fundamental que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por cierto, los capitalistas se enfocan más, toman, digamos, más un aspecto de la libertad, ¿no? Eh, para idear y socializar esa idea del mercado libre, autorregulado, pero se olvidan un poco de tomar en cuenta los otros valores de igualdad y de fraternidad, que son valores que serán más analizados y tomados en cuenta por parte de los socialistas, que serán, que será, el socialismo será aquel movimiento que se opondrá al movimiento capitalista, naturalmente. Con la Revolución Francesa de 1789 termina el Estado absoluto y el Estado, la organización estatal evoluciona hacia su forma liberal. ¿Cuáles son las características fundamentales de este pasaje? El Estado absoluto, todos los poderes eran del rey y todos los ciudadanos eran sus súbditos, no tenían ningún derecho, ningún poder y tenían solo que obedecer para que el rey pudiera garantizar la seguridad de ellos. El Estado liberal se caracteriza por cambios revolucionarios en ese sentido, porque finalmente los ciudadanos
con el Estado liberal tienen derecho. El Estado liberal que preconiza, de hecho, que, que el soberano no tenga todos los poderes absolutos, que los poderes sean separados para utilizar, para hacer referencia a la teoría de Montesquieu, ¿no? Montesquieu nos dice que es uno de los teóricos a la base del Estado liberal, así como Rousseau, por ejemplo. Montesquieu nos dice que los poderes es gracias a él que los poderes eh, es el primero que nos habla de separación de poderes. Entonces, que haya tres poderes distintos y que se controlen el uno con el otro, como el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, que antes eran reunidos bajo la figura del rey todopoderoso. Entonces, con el Estado liberal, todos los ciudadanos empiezan a tener derechos, se difunden entonces las constituciones, y las constituciones empiezan a prever derechos particulares, libertades individuales, y se empieza a hablar eh, eh, de, de que el Estado no es el rey. El Estado es la suma de los individuos que lo constituyen. Y todos esos individuos a través pueden participar en la toma de decisiones para el desarrollo social y político de la comunidad estatal. Un gran cambio entonces respecto al pasado y que se apoya en el liberalismo, naturalmente. Y el liberalismo juega un papel fundamental adentro para el desarrollo de la estructura de la revolución industrial y sobre todo para el desarrollo de teorías como la teoría capitalista, pero también hemos visto juega un papel en el desarrollo de otras teorías, también en algunos casos opuestas al mismo capitalismo. Nosotros analizaremos la revolución industrial y todo lo que significó el sábado. Mañana nos enfocaremos más en un análisis del capitalismo desde otro punto de vista, el punto de vista de Weberiano. Hoy me gustaría terminar con dos, o acercarnos al fin de la reunión de hoy, fijando por lo menos una definición de capitalismo, general de capitalismo. La definición más común de capitalismo puede ser resumida de esta forma, como sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado, un mercado autorregulado y libre. Y también y hemos visto que entonces el capitalismo, a través de esta definición podemos decir que el capitalismo toma varios ingredientes para darse su personalidad. Dentro de estos ingredientes podemos ver la propiedad privada, toma el concepto de propiedad privada y lo toma desde el liberalismo, desde John Locke, que es la figura principal del liberalismo, toma esa noción de propiedad privada y la utiliza para plasmar su estructura. También se empoderará de la globalización como
como un reflejo de su implementación, de la implementación del capitalismo, ¿no? Como si fuera un producto del capitalismo, se utilizará la globalización para difundir y socializar el sistema capitalista en el mundo. Se aprovechará de esta globalización. La globalización tendrá tintes capitalistas desde la revolución industrial, a partir de la revolución industrial. Estaba considerando que podríamos tomar en cuenta un cambio, como se trata de reuniones que cada 40 minutos, las nuestras, cada 40 minutos se terminan, se cierran obligatoriamente. Estaba pensando que podríamos eh, terminar, al terminar 120 minutos. O sea, 3 reuniones de 40 minutos, una tras otra, para evitar, para una cuestión práctica, porque después yo he visto que significaría, bueno, sí, podría ser una idea, estaba pensando. Por una cuestión práctica después de cargar los videos, no nada más que eso, pero depende exacto donde llegamos cada vez eh, con el tiempo. Si necesito más tiempo, entonces, bueno, podríamos hacer que nuestras reuniones duraran como 2 horas alrededor, un poco más o 2 horas puntuales, dependiendo de la temática que estamos desarrollando. Ahora yo podría, en ese sentido, estaba pensando que podríamos ver y cerrar con un último video, un video sobre la revolución industrial que abrirá nuestra reunión del sábado. Y también nos sirve para entender lo que hemos visto el día de hoy, que lo que estamos estudiando en ese momento y también para lo que estudiaremos el día de mañana. Esa, sí, es fundamental esta fase histórica para nosotros, entonces hay que darle el justo peso dentro del curso. Y seguramente vamos a dedicarle esta semana, los encuentros de hoy, mañana y pasado mañana. Y no sé si también será el caso de, de dedicarle otras reuniones en futuro. Espero que estas 3 que tendremos, la de hoy y la de mañana y pasado mañana, sean suficientes y que me permitan tocar todos los puntos que se necesitan tocar para el desarrollo de del curso y para tener una idea exacta de la economía social, cuáles son las raíces de la economía social. Por favor, ¿alguien está levantando la mano? Yo, Master, solo quería pedirle si nos puede compartir el enlace del video que vimos al inicio en el chat del WhatsApp Sí, para verlo todo más tarde. al terminar esta reunión le comparto el video y también el video que ahorita vamos a ver, también se lo voy a compartir. El video que ahora, Perfecto, gracias. de nada. ¿Otra persona que quería decir algo? No, ¿verdad? Ok, ahora le voy a enseñar un video introductorio a la revolución que nos explica un poco la revolución industrial. Eh, Tomará unos 15 minutos, 20 minutos. Y después de esto, solo le recomiendo tomar nota de lo que le llama la atención en el video para que lo pudiéramos discutir a partir el sábado. Entonces, tomen nota para un posible debate el sábado sobre este video que ahorita le voy a compartir. Y también se lo voy a compartir en el grupo WhatsApp. Entonces,
Eh, permíteme solo encontrarlo. La revolución industrial. Es este, que ahora le voy a compartir. ¿Logran ver la pantalla? ¿El video? Sí. Ok. Bueno, se interrumpirá y nos reconectaremos al interrumpirse, ¿ok? Se trata de 25 minutos de video, que es un video que nos permite eh, tener una idea bastante clara de lo que es la revolución industrial. Bueno, tal vez si usted quieren, puedo dejárselo para que usted lo vean por su propia cuenta y podríamos cerrar visto que faltan 2 minutos. ¿Usted qué piensa? ¿No lo miramos o aquí Sí, juntos? Master, yo estoy de acuerdo. Lo podemos ver cada quien y luego lo discutimos. Igual Sí. se va a cortar. Sí, exacto. Entonces se lo paso por WhatsApp en el grupo, solamente lo comparto en el grupo de WhatsApp para que todos lo puedan ver y podemos volver a comentarlo cuando será el momento. ¿Ok? Ok, gracias. Igual ahí está el nombre, la revolución industrial, sus causas, etapas, inventos y consecuencias. Sí, sí. Sí, ustedes mismos lo pueden compartir entonces en el grupo. Yo pensaré en compartir el otro, entonces. Y nada más que esto, tenemos un poco más de un minuto. Si alguien quiere hacer una consideración sobre eh, lo que hemos visto en la diapositiva, o, o si no hay preguntas, podemos vernos directamente mañana y volver a vernos aquí a las 5. ¿Todo bien entonces? ¿Todo claro? Por mí está bien, Master. Perfecto. Entonces, nada más. Le deseo una feliz noche y nos vemos mañana. Buenas noches a Buenas todos. noches, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.